Tenemos que comenzar indudablemente con el anuncio hecho ayer en los Estados Unidos por el presidente Donald Trump sobre una nueva política comercial y en general política de los Estados Unidos. El presidente Trump ha denominado el día de ayer el Día de la Liberación. Hasta el momento ese concepto estaba restringido al 8 de mayo de 1945 cuando capitula la Alemania nazi. O sea, está usurpando una denominación internacional, liberación, para designar a lo que él cree poner un coto a la explotación económica que amigos y enemigos, aliados y hostiles estaban practicando contra la economía de Estados Unidos. Es un acto, según Donald Trump, de liberación económica de su país, el más importante desde antes de la Segunda Guerra Mundial, dijo precisamente. El objetivo, según él, es favorecer que Estados Unidos deje de desindustrializarse y para eso invita a los países que hasta el momento exportan a instalar su capacidad productiva en territorio norteamericano para que no paguen aranceles. Vamos a hablar sobre este tema, en primer lugar con el señor Edgar Vázquez, que es el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX y ha sido ministro de Comercio Exterior. En el caso específico del Perú, se nos imponen aranceles en general, sin haber entrado en algunos sectores, lo veremos después. Por lo pronto, es 10% en general de aranceles para todo lo que el Perú exporte, y eso concierne alrededor de 14%, un poco más del conjunto de nuestras exportaciones, pero hay que diferenciar entre las exportaciones agropecuarias que hacemos, que han crecido considerablemente en los últimos años, nuestras exportaciones mineras y la confección. Sobre esos tres temas hablaremos con el economista Edgar Vázquez, a quien saludo y agradezco por su presencia en RPP. Muy buenos días, Fernando, Carlos, un gusto estar con ustedes. Sí, cuéntenos por favor qué repercusiones va a tener este tema, que es un tema general y que concierne a todo el mundo, a nuestra economía. Bueno, primero hay que decir que es una noticia negativa para la economía mundial, que la principal economía del mundo introduzca este tipo de medidas que van a afectar el comercio y van a afectar además su propia economía de una manera unilateral, sin negociación, sin conversación. A todas luces es una mala noticia. Dentro de esa mala noticia, al Perú le está tocando el menor nivel de la medida que se ha aplicado, que es el 10%, que es un arancel. Un poco para que podamos entender todos, un arancel es un impuesto cuando queremos ingresar productos del exterior a nuestro territorio, ¿no? En el caso del Perú también tenemos aranceles, 0, 6 y 11 son los niveles. Es decir, si queremos importar un producto de la India y le toca 11%, para que ingrese a nuestro territorio tiene que pagar 11% del valor de esa mercancía. Entonces lo que va a pasar ahora es que cuando querramos exportar a Estados Unidos, nuestros espárragos, nuestros arándanos, nuestras prendas de vestir, para poder ingresar al mercado norteamericano, imaginemos un embarque que tiene un valor de $1.000, vamos a tener que pagar $100 de impuesto, por ende, puesto en el mercado norteamericano, el precio de nuestro producto se encarece a $1.100. Ese va a ser el efecto, va a haber un encarecimiento de nuestros productos en el mercado norteamericano. Y eso nos abre una serie de escenarios. En algunos casos, seguramente nos complicará la competencia con la producción de los fabricantes norteamericanos. En otros, la circunstancia se va a mantener, porque el principal competidor puede ser otro país, por ejemplo Chile. Ambos competimos en uvas y ambos tenemos 10%, es decir, las condiciones están parejas con este competidor. Ambos vamos a seguir compitiendo con los mismos niveles. Pero va a haber también un escenario en donde va a haber oportunidades, por ejemplo, a la India, a China, a Pakistán, entre otros, que son competidores nuestros en el sector confecciones, le han puesto 20, 34, 46%, mientras que al Perú le han puesto 10%. Esto puede haber un escenario más bien en que en esos segmentos se puedan captar más mercado. Entonces, en realidad no hay un efecto totalmente negativo ni totalmente positivo. Vamos a tener que estructurar una estrategia que permita minimizar el efecto en aquellos sectores en donde la competencia se va a abrir y más bien aprovechar oportunidades en aquellos en donde la competencia se va a limitar. Claro, hay algunos países que han anunciado una serie de medidas, ¿cierto?, ante esta decisión del presidente Donald Trump. Y usted habla de que tenemos que asumir una estrategia sobre esta situación. ¿Qué aspectos debe incluir esa estrategia en concreto para hacer frente a este incremento de arancel? Sí, tenemos que verlo en los dos ámbitos. En el ámbito internacional, en la relación con Estados Unidos, rápidamente el Ministerio de Comercio Exterior, que es la contraparte del USTR, que es el representante comercial de Estados Unidos y que va a llevar adelante la negociación con los países para, digamos, tratar de reducir estas barreras, tiene que haber un contacto estrecho y rápido
y yo diría además con, digamos, un paquete de medidas de solución a los aspectos que Estados Unidos ha considerado que el Perú está afectando su comercio, ¿no? Porque recordemos que esta medida está basada en, digamos, medidas recíprocas en teoría, ¿no? Entonces al Perú y a todos los países nos han hecho una lista de las cosas que desde la perspectiva de Estados Unidos el Perú afecta a su comercio. En el caso del Perú han puesto 11 medidas, han puesto en el caso del Perú. ¿Cuáles son las más difíciles y las más importantes para nosotros? Hay de todo tipo, hay algunas pequeñas como solucionar temas sanitarios para la carne y hay cosas más complejas como por ejemplo el tema del G2G para las, digamos, licitaciones de gobierno a gobierno. ¿no? Licitaciones de gobierno a gobierno, así es. Entonces, eso Estados Unidos normalmente no tiene ni legislación ni práctica de participar en este tipo de iniciativas y consideran que eso limita, por ejemplo, la participación de las empresas norteamericanas en las licitaciones en el Perú. Hay otros aspectos como el tema de los organismos vivos modificados, la moratoria que tenemos en el Perú. Hay asuntos relacionados a la posibilidad de que los sindicatos se puedan conformar en el Perú en temas laborales. Es decir, hay de todo, pero son 11 medidas. En el caso del Perú, además, la lista es bastante corta, ¿no? Entonces, hay algunas de ellas que sí son corregibles. Entonces, hay que ir con un paquete de correcciones y también aprovechar el momento de la negociación para poner también nuestros propios intereses. Nosotros queremos ganar más acceso sanitario, por ejemplo, para productos como la cúrcuma, reducir los procedimientos para el espárrago. Es decir, es un momento en el que USTR, la Autoridad Comercial de Estados Unidos y el MINCETUR tienen que aprovechar con el apoyo, por supuesto, de las cancillerías. Eso en la agenda internacional. Y en la interna, rápidamente hay que convocar al sector empresarial y establecer algunas medidas para aquellas unidades empresariales que sí pueden verse afectadas, sobre todo las micro, pequeñas, medianas empresas, cuyos márgenes son relativamente más bajos y este 10% sí puede ser la diferencia entre permanecer o salir del mercado. Entonces puede haber un efecto sobre ellos. ¿Y en qué medida esta decisión del presidente Donald Trump podría afectar el Tratado de Libre Comercio que hay entre Perú y Estados Unidos? Porque gracias al tratado había arancel cero, ¿no? Para los productos peruanos, casi, si no me equivoco, en un 98% del total. No sé si usted me corregirá. Pero ¿qué puede pasar ahora con el tratado? Sí, mira, los cronogramas de eliminación de aranceles vencen en el 2026. En el 2026 el 100% de los productos estaban liberalizados para ambos países. Estábamos bastante cerca. El Tratado de Libre Comercio sigue vigente. Lo que ocurre es que todos los tratados, incluyendo el orden multilateral, tienen algunas cláusulas de excepción. Una es salud pública. Por ejemplo, cuando en la época del COVID, el Perú impuso restricciones a las exportaciones de mascarillas, no sé si recuerdan. Esa es una, digamos, es algo que no se permite en los acuerdos de libre comercio, salvo ciertas condiciones. En ese momento era salud pública. También hay otra cláusula que es la de seguridad nacional y esa es la que está utilizando el presidente Trump para justificar el aplicar esta medida superando los tratados que tiene con todos sus socios, ¿no? Entonces, claro, ahí tendría que haber una justificación y digamos, una explicación a la contraparte, cosa que no ha habido, ¿no? Y el Perú podría establecer unos mecanismos de solución de diferencia, pero estos toman mucho tiempo. Yo creo que la diplomacia comercial y por supuesto política es lo que tenemos que rápidamente impulsar en estos momentos. Usted mencionó una lista de 11 medidas que la Autoridad Comercial de Estados Unidos pretende que el Perú adopte o modifique para poder negociar con ellos más fácilmente. Y ha hecho referencia a algunas de ellas, gobierno a gobierno, y los organismos genéticamente modificados sobre los cuales hay una moratoria en el Perú. Pero hay otro punto, me parece, si estoy bien informado, que es el de la piratería. ¿Qué significa eso y cómo puede afectar justamente a nuestras MIPES? Sí, tiene que ver con la protección de las marcas, ¿no? Hay marcas en el mercado peruano, bueno, sabemos que el Perú pues, es 70% informal. Y todos conocemos de una u otra manera que hay ciertos lugares en donde hay, digamos, fabricación y utilización sin el uso de los derechos que tienen los propietarios de las marcas, de las mismas, sobre todo en prendas de vestir, ¿no? Y el reporte del gobierno norteamericano respecto al Perú, respecto de piratería, es muy específico incluso en los lugares, ¿no? Mencionan polvos azules, mencionan gamarra, ¿no? Entonces, y solicitan... En los documentos norteamericanos nos plantea negociar y corregir esas cosas. Entonces, lo que piden es que el gobierno peruano, por supuesto, digamos, accione todo lo que corresponda para que se respeten los derechos, en este caso de las marcas, ¿no? Que, bueno, es algo que nosotros conocemos bastante muy bien, ¿no? Porque el 70% de la economía peruana es informal y sabemos que existen estas prácticas. No son los grandes volúmenes, eso hay que entenderlo. La lista peruana es una lista relativamente corta,
La lista de otros países es bastante extensa. La peruana es relativamente corta y yo diría que en varios de los casos bastante atendible o por lo menos o con modificación, digamos, legislativa a nivel de gobierno o con acciones concretas. Quedémonos con esa buena noticia antes de ir a una pausa, después de la cual retomamos la conversación con el economista Edgar Vázquez, director del Centro de Investigaciones de ADEX, y Carlos Villarreal le planteará una pregunta. Vamos a la pausa entonces. 24 estamos conversando con el ex ministro de Comercio Exterior Edgar Vázquez, actual director del Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios de ADEX, a propósito de los anuncios hechos el día de ayer por el presidente de los Estados Unidos, que incluyen la imposición de una tasa de aranceles de 10% a toda la exportación peruana. Y sobre eso, Carlos Villarreal quería preguntarle algo, señor Vázquez. Señor Vázquez, ¿usted considera que a pesar de lo que ha planteado ayer el presidente de los Estados Unidos, el mercado peruano, ¿no? El país sigue con condiciones, diríamos, óptimas para seguir exportando, ¿no?, de manera competitiva? Bueno, definitivamente esta medida va a tener algunos efectos, por supuesto, claro. Como te decía, va a haber unidades empresariales que pueden sufrir y por supuesto no es una situación óptima, ¿no? Definitivamente es preferible no tener este tipo de medidas, por eso es mejor entrar rápido en una negociación con argumentos, con medidas propuestas y también con soluciones que nosotros queremos en ese mercado, para en el menor tiempo posible poder eliminarla. Sin embargo, como tú bien estás interpretando, a pesar de esta medida, creo yo que hay segmentos en donde podemos encontrar oportunidades y aprovecharlas. Si hacemos la tarea interna correctamente, mejoramos los temas de productividad, competitividad, seguridad, le damos condiciones a las empresas para que puedan desarrollarse correctamente y establecemos una estrategia de promoción inteligente en el mercado norteamericano, creo que incluso podríamos ganar participación en ciertos segmentos del mercado norteamericano. Es decir, de lo malo hay que también ver qué cosas podemos aprovechar. Claro. Porque hay competidores que tienen aranceles bastante más altos que los que les han impuesto al Perú. Y si logramos en un corto tiempo que se elimine esa medida para el Perú, como les estoy mencionando con estas estrategias, yo creo que incluso podríamos estar en una mejor posición. Tenemos, creo yo, todas las posibilidades para lograrlo. Hay que obviamente accionar, que el gobierno haga lo suyo y el sector privado va a estar dispuesto, por supuesto, a apoyar en lo que corresponda. Señor Vázquez, curiosamente la última de las 11 medidas que Estados Unidos quiere negociar con nosotros para ver si se baja el arancel de 10%, tiene que ver con los derechos sindicales. En esto, curiosamente, Trump seguramente que encontrará mucho apoyo de la parte de algunas centrales sindicales, porque se dice específicamente que se ha detectado que en el Perú hay limitaciones a la libertad de asociación en sectores como la agricultura y el textil. Sí, ahí yo creo que hay que entrar a entregar información concreta, de primera mano, de todo lo que el Perú ha avanzado en los últimos tiempos. Porque recordemos que estas listas se hacen en función de las casuísticas que se han ido presentando con Perú a lo largo del tiempo, ¿no? Recordemos que la relación con Estados Unidos, bajo el Tratado de Libre Comercio, tenemos un comité de asuntos laborales que se reúne todos los años y esto se ha ido identificando y se han ido solucionando varios aspectos. Hay algunos temas pendientes seguramente en los que el Perú puede mostrar avances. Yo creo que en la parte de la agroindustria, con las modificaciones que se hicieron en su momento y los avances que se han logrado en la parte laboral de la agroindustria, hay cosas que podríamos mostrar progreso. Entonces es cuestión nuevamente de sentarse con ellos, mostrarles los progresos y si hay algo que todavía es corregible y es en beneficio del Perú, por supuesto hay que hacerlo, hay que corregirlo. Y nuevamente, aquí yo creo que Fernando, Carlos, es importante. No solamente es ver la agenda de interés de Estados Unidos, hay que poner también la agenda de interés del Perú, que todavía tenemos cosas que mejorar de acceso al mercado norteamericano, sobre todo en el acceso sanitario, es decir, en cómo nos restringen para ciertos productos si no tenemos un protocolo sanitario, por ejemplo, para la cúrcuma, o cómo nos obligan a hacer tratamiento para el espárrago, que mientras que a los mexicanos no les hacen el mismo tratamiento. Esas cosas también hay que mejorarlas, hay que ponerla ahora, es un momento para ponerla sobre la mesa. Lo que sí yo quisiera tal vez alertar es que, y he escuchado en algunos casos que hay voces que dicen, hagamos lo mismo, ¿no? Pongámosles también aranceles a los Estados Unidos. Eso sí yo creo que sería un grave error, ¿no? Hay que actuar con cabeza fría y en función de lo que es mejor para el país. ¿Por qué sería un grave error? Porque el 75% de lo que le compramos a Estados Unidos son bienes de capital, maquinarias, tecnologías que necesitan nuestras industrias para ser productivos y insumos que sirven para fabricar acá otros productos en el Perú, darles valor agregado y
y disponerlos para el consumo nacional o para la exportación. Entonces, sería, como se dice en el léxico común, meternos la bala al pie, poner aranceles para encarecer los productos tanto para nuestros consumidores como para nuestras industrias. ¿Cuál es el nivel de las exportaciones peruanas a la fecha con Estados Unidos? En términos anuales, el año 2024 superaron los 9.500 millones de dólares. Eso significa básicamente el 13% de todo lo que Perú exporta al mundo. Es el segundo principal destino de exportación del Perú, aunque para algunos sectores es el más importante. Por ejemplo, sectores? Para las prendas de vestir, el 66% de todo lo que exportamos al mundo va a Estados Unidos. Para la agroindustria, el 35% de lo que exportamos al mundo va a Estados Unidos. Para el agro tradicional, el 30%, el café principalmente, el 30% de todo lo que se exporta va a Estados Unidos. Para la minería no metálica, que tiene que ver con fosfatos, vidrios templados de seguridad, antracitas, el 40% de lo que exportamos al mundo va a Estados Unidos. Para la pesca no tradicional, la pota, los filetes de pescado, las conchas de abanico, los langostinos, el 20% de todo lo que exportamos al mundo se va a Estados Unidos. Entonces hay sectores para los cuales Estados Unidos es el principal mercado. Y hay quienes consideran, señor Vázquez, no sé si usted estará de acuerdo con ello, que con esta decisión prácticamente el presidente Trump, como se dice popularmente, ha pasado por encima del Tratado de Libre Comercio. ¿Usted considera que es así? A ver, aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Yo creo que esa opinión es discutible. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio disponen de cláusulas de excepción. Y una de las motivaciones de excepción es la seguridad nacional, es el argumento que está usando el presidente Trump para, digamos, inaplicar la parte arancelaria de los tratados de libre comercio, no solo del Perú, sino de todos. El resto de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio siguen vigentes. La que se está modificando en este momento es la arancelaria por la cláusula de excepción ligada a seguridad nacional. Es discutible porque tendrían que haber argumentos, justificaciones, ¿no? Por supuesto, y el Perú tiene que entrar, por supuesto, también a solicitar esos argumentos, esas explicaciones. ¿Usted cree que las hay? Pero yo diría que no. Definitivamente es claro y evidente que el presidente Trump ha puesto estas medidas más que por seguridad nacional, por una cuestión a veces bastante simple, parece mucho más compleja, pero el presidente Trump lo que está queriendo está obligando a todos los países del mundo a sentarse, a negociar con ellos la solución de lo que ellos consideran son barreras para su comercio. Ahora, usted nos ha hecho saber que son 11 puntos. Los más importantes tienen que ver con barreras comerciales, con aranceles probablemente tal, pero los hay de otros campos sanitarios, usted lo ha mencionado, pero también jurídicos, porque acá hay una referencia a ciertas normas penales que los Estados Unidos consideran inapropiadas. Díganos una palabra sobre esto, por favor. Sí, tiene que ver con, digamos, algunas acciones que se dan cuando hay algunas fallas en la parte aduanera, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando, digamos, se detectan algunas inconsistencias digamos, en los trámites aduaneros, en algunos casos la SUNAT lleva esto a contenciosos administrativos, incluso penales, ¿no? Sí. Entonces se afecta, digamos, se considera que estas, desde la perspectiva de Estados Unidos, que este tipo de medidas son extremas para, digamos, estas circunstancias, ¿no? Deberían de no llevarse a ese nivel de afectación contra funcionarios de empresas que finalmente se ven afectados por cuestiones que podrían corregirse de otra manera, ¿no? Es una visión diferente, obviamente estamos hablando de dos tipos de órdenes jurídicos y justicias con visiones diferentes, ¿no? De manera que tendremos que sentarnos a negociar sobre varios puntos y será complicado y largo. Pero Fernando, algunos serán atendibles, otros no, por supuesto, en función de las diferencias que existan. El arte de la negociación va a estar en la capacidad de nuestros funcionarios, tanto de comercio como de diplomacia, para abrir esas puertas, solucionar y hacer que esta medida se levante lo más pronto posible. Usted lo que va a hacer nuestra próxima entrevista con el canciller de la República, el embajador Schaller, que va a estar en unos minutos con nosotros. En todo caso, le agradecemos, señor, por la claridad y la precisión con lo que nos ha hecho llegar unas primeras reflexiones sobre las consecuencias de las medidas impuestas unilateralmente el día de ayer por Donald Trump. Una cosa de ese tipo no se veía desde los años 20 y eso fue una de las causas de la Gran Depresión, ¿no? Y de la Guerra Mundial. Exacto, de la Segunda Guerra Mundial, así que es una cuestión histórica. Pero... Esos temas geopolíticos los vamos a reservar para el canciller Schaller. Nos ha hablado de temas comerciales. Muchas gracias, señor Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior. Carlos, nos vamos a una pausa. Así es, vamos con los titulares en radio y la pausa comercial en televisión. Regresamos como...